Esta mañana, durante una canalización, recibí una información sorprendentemente precisa sobre cómo será exactamente la transición cuántica para la mayoría en el año 2026. Esta vez fue aterrador captar la información, muy aterrador, pero hoy responderé a todas sus preguntas. Las preguntas que surgen en quienes siguen la transición cuántica. ¿Existen otros niveles de conciencia además del nivel humano? ¿Es posible quedarse atascado en la transición entre mundos? ¿Por qué el maletín energético con los códigos de la transición no lo desempaquetamos de inmediato, sino que la mayoría de las veces lo hacemos después de los 33 años? ¿En qué momento de la transición la persona programa por sí misma a qué mundo irá a parar? Y lo más sorprendente, cómo nuestro presente influye en nuestros antepasados y en nuestros seres queridos que aún viven. Ecos de este último conocimiento se encuentran en el libro egipcio de los muertos, así como en los manuscritos tibetanos. Pero vayamos por partes. Primero es importante explicar, los ciclos cuánticos nos rodean por todas partes, aunque no los percibamos. Esto no es solo una metáfora, es una estructura real del universo. Miren, mañana, día, tarde, noche, este es un microciclo de transición. Nacimiento, juventud, madurez, vejez, transición. Este es un gran macrociclo. En la naturaleza vemos esto constantemente. En primavera brotan las yemas en los árboles, luego la yema se convierte en hoja. La hoja se vuelve amarilla, cae y se convierte en material para nuevas plantas. Esto no es el final, todo esto es una transición de un estado a otro. El invierno, ya sea en España o en Rusia, es una época de aparente muerte. Todo se detiene, como si todo hubiera muerto, como si no hubiera vida, pero llega la primavera y ocurre un renacimiento cuántico. De lo que existía nace algo nuevo, y cada nuevo ciclo es una oportunidad para pasar a un nuevo nivel de vibraciones. Pero hay algo curioso. Las personas bajo la influencia de viejos programas piensan que es posible salir de estos ciclos y detener las transiciones. Tienen miedo a la transformación. Pero entonces surge la pregunta, ¿para qué existe todo esto en absoluto? Cada ciclo es una elevación cuántica de la conciencia. No estabas en un nivel de vibraciones, luego subiste, después aún más alto y más alto todavía. En los textos antiguos se describe cómo la conciencia puede elevarse desde el nivel de las formas más simples hasta el nivel humano. ¿Y qué hay más allá del nivel humano? Ahí es donde el proceso de pensamiento de la mayoría se detiene. Ya no quiero ser humano, quiero salir de los ciclos de transición hacia un mundo nuevo, dicen ellos. Pero ¿salir a dónde y cómo? ¿Por qué no quieren seguir avanzando en el camino de la evolución de la conciencia? El ser humano es cheloveca, una forma temporal de conciencia. En la propia palabra está codificado que este estado se da por un periodo determinado y luego debemos transformarnos, pasar a otra percepción de la realidad, a otra forma de existencia. Pero la persona se queda atascada. Quiere o bien no pensar en esto en absoluto, o bien saltar fuera de los ciclos cuánticos. Ven las transiciones una amenaza, una repetición, un juego. Sí, ser humano es difícil, es una responsabilidad, es la experiencia del dolor del cuerpo físico. Son lecciones que muchos intentan evitar. En algunas enseñanzas, el sufrimiento se considera una purificación, en otras, una inevitabilidad de la existencia terrenal, pero todas ellas pasan por alto lo principal. Podemos elevarnos más allá, por encima del nivel humano, sin abandonar los ciclos, sino usándolos como peldaños para ascender. ¿Saben qué es lo más sorprendente? La cantidad de transiciones cuánticas es ilimitada. Las personas no tienen ningún límite. 100 transiciones y ya está. Podemos transformarnos infinitamente, cada vez ascendiendo, subiendo a un nuevo nivel de conciencia. Transitamos en diferentes estados, con diferentes tareas, con diferentes posibilidades, pero la mayoría de las personas, al alcanzar el nivel de conciencia humana, se quedan estancadas. Empiezan a dar vueltas infinitamente en el mismo círculo, en la misma frecuencia de vibración. ¿Y saben por qué? Porque no ven más allá del nivel humano. Su percepción está limitada. No están preparados para un salto cuántico hacia dimensiones más elevadas de conciencia. Y ahora, atención,
Todo lo que hemos experimentado en ciclos anteriores de existencia se manifiesta en nuestro cuerpo físico y en nuestro destino. Les voy a contar un ejemplo real, un caso de la práctica. Una de mis alumnas sufría de dolores de cabeza insoportables. Los médicos no encontraban nada. La resonancia magnética mostraba normalidad. Decían que era psicosomático. Y cuando realizamos una sesión de desbloqueo cuántico, ella se vio a sí misma en una realidad paralela, rodeada de magos de la antigüedad que sellaban su poder durante un ritual acompañado de cantos corales. La sellaron porque había hecho daño a otras personas. Trabajamos con su yo superior explicándole, sí, tuviste esa experiencia, pero ahora estás en un nuevo cuerpo y en una nueva realidad. Ya no necesitas esos códigos de dolor. Y fíjate, al día siguiente el dolor desapareció por completo. No fue en una semana ni en un mes, sino de inmediato, más rápido que una pastilla para el dolor. Y tengo muchos casos así. Pueden verlos en mi canal. El enlace a mi canal, así como el regalo 15 señales de que tienes superpoderes, los dejaré en la descripción debajo de este video. Si te resonó el ejemplo de las migrañas, es solo uno de muchos. Quizás tú también hayas comenzado a despertar tus superpoderes. ¿Y qué hacer con eso? Entonces, ¿qué debemos hacer con estas huellas energéticas de ciclos pasados? Lo primero, reconocer su existencia. Si eso sucedió, esa es tu experiencia registrada en el campo cuántico. Pero naciste en una nueva realidad, en un cuerpo que ahora puede funcionar sin esas limitaciones. La técnica de despertar es muy sencilla. Dirígete a tu conciencia superior y di, reconozco esta experiencia, quedó en el ciclo pasado, mi cuerpo actual está libre de estos programas. Sin embargo, a veces la magia impuesta por un maestro poderoso, y más aún por un grupo de maestros, especialmente si se utilizó un ritual, solo puede ser eliminada por un maestro muy poderoso. Es importante entender que estos bloqueos no aparecen porque sí. Ellos señalan lecciones no superadas, energías que requieren transformación. Cuando comprendes la lección, el bloqueo desaparece como si nunca hubiera existido. Los guías superiores me mostraron a dónde se dirige la mayoría de las almas después de la transición cuántica. Y este conocimiento es impactante. Utilizando tecnologías de canalización de los registros akáshicos, es como mirar hacia el futuro cuántico. He trabajado con muchas personas. Esto es lo que se descubrió. La persona programa su siguiente nivel de existencia en el momento de la transición. La mayoría se fija a sí misma en el mismo nivel, en el humano. ¿Por qué? Porque su conciencia no puede imaginar nada superior. El conocimiento colectivo, la conciencia, está atrapada en lo habitual. La conciencia siempre ofrece el mismo camino ya recorrido. Debe seguir siendo humano y el alma sigue ese mismo camino ya recorrido, familiar, en lugar de elevarse más allá. Pero existen otras opciones, niveles divinos de conciencia, donde el ser ya no está limitado por la forma humana, donde se puede cambiar la envoltura energética, existir simultáneamente en diferentes dimensiones, crear realidades. El canalizar permite ver posibilidades increíbles. Además del nivel humano, existen niveles divinos de conciencia. No puedo encontrar las palabras terrenales adecuadas para describir a estos seres. Ya no son personas en el sentido habitual, pero podemos llamarlos creadores, forjadores de realidades. En este nivel, la conciencia puede cambiar su forma energética a voluntad, existir plenamente sin un cuerpo material, manifestarse simultáneamente en diferentes mundos y crear en planetas de los que ni siquiera tenemos conocimiento. Pero para ello, nuestra conciencia aquí y ahora ya debe expandirse, debe conectarse con la fuente y no con los programas limitantes de la sociedad. El problema es que las personas tienen filtros de percepción, religiosos, culturales, sociales. Estos filtros dicen, debes ser de cierta manera, entonces solo podrás llegar hasta allí. Y la conciencia se sincroniza no con la fuente ilimitada, sino con un sistema limitado. ¿Saben qué retiene a las almas en el nivel terrenal, impidiéndoles realizar una transición cuántica superior? El sistema de programación de la conciencia. Nos lleva por un camino trillado. Debes sufrir, debes buscar una salida a ese sufrimiento. Pero la verdad es que ambos programas son trampas.
La persona se queda fijada en estas ideas y no puede elevarse más allá. Y sin embargo, tenemos posibilidades colosales. Siempre digo, de un fresno no nacen naranjas. Si fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, entonces somos hijos de los dioses, no siervos de Dios. Los hijos heredan las cualidades de sus padres. Somos herederos de capacidades divinas. Estas cualidades pueden desarrollarse y convertirnos en verdaderos creadores de la realidad. Pero en ciertas etapas estas posibilidades se bloquean. Miren a los niños. Son creativos de manera divina, crean mundos enteros, dan vida a los juguetes, ven lo invisible, se inventan amigos imaginarios. Y luego les dicen, deja de fantasear, sé serio, y la creatividad divina se corta de raíz. La persona es integrada en un sistema ajeno y deja de ver sus verdaderas posibilidades. Así es como las almas quedan atrapadas en el nivel terrenal en lugar de evolucionar más allá. Muchos preguntan, ¿quién controla esta transición cuántica? ¿Existe algún controlador cósmico? No hay ningún abuelito en una nube que decida quién puede hacer la transición y quién no. El sistema está automatizado a través de leyes universales. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos crea patrones energéticos. Estos patrones determinan no solo el día de mañana, sino también nuestro siguiente nivel de existencia e incluso influyen en nuestros descendientes. Es sorprendente, pero nuestro presente incluso afecta a los antepasados. Esta es una verdad cuántica profundamente significativa. Al cambiar nuestras vibraciones ahora, transformamos toda la línea temporal, el pasado y el futuro. Pero existen ayudantes. Aquellos que se dedican seriamente al desarrollo espiritual reciben guías de dimensiones superiores. Ellos ayudan, pero no de la manera que muchos piensan. No se trata de dulces ni de caricias en la cabeza. El aprendizaje espiritual puede ser duro. Las enfermedades chamánicas, la noche oscura del alma, las crisis de despertar, todo esto son herramientas de transformación. Una persona común puede no soportar tal intensidad, por eso no todos están preparados para un verdadero salto cuántico. ¿Saben cuál es el principal error de las personas? Piensan, a alguien le ha tocado la suerte, ve, sabe, tiene habilidades o incluso dicen, si tienes un don, entonces debes ayudar gratis. Pero el hombre ha estado moviéndose hacia este nivel durante muchos ciclos de existencia y en cada ciclo fue enseñado duramente por mentores espirituales. Esto no es un regalo, es el resultado de un trabajo colosal del alma. La gente común no entiende lo que pasan aquellos que adquieren verdaderas habilidades. Cualquiera puede dar un paso hacia la grandeza, comenzar a estudiar las leyes del universo, pero no todos están dispuestos a pagar el precio real. ¿Qué vemos en cambio? Negación. Todo lo que es incomprensible es malo. Todo esto proviene de las fuerzas oscuras. El hombre ni siquiera entiende, ni siquiera lo intenta. Él solo está repitiendo clichés y llamando a la gente por apodos. La palabra bruja significa madre conocedora. No hay nada negativo en ello, pero alguien le dijo a la gente que es malo y rechazan cualquier conocimiento. Yo estoy con la luz, gritan, sin entender que la luz y la oscuridad se complementan mutuamente. Día y noche, inhalar y exhalar. Todo en la naturaleza es polar y solo en la unidad de los opuestos nace la verdadera fuerza de la transición. La pregunta más frecuente es, si hubo ciclos anteriores, ¿por qué no recuerdo nada? Ahora imagina si lo recordaras todo. ¿Sufrirías de manera insoportable recuerdos de seres queridos de otros ciclos, de otros mundos, de otras posibilidades? No podrías concentrarte en las tareas actuales. Es más, seguirías los mismos caminos ya recorridos. La última vez lo hice así y volveré a hacerlo igual. ¿Y dónde estaría entonces el desarrollo? ¿Dónde estaría la nueva experiencia? La amnesia de la transición es un don, no una maldición. Nos da una mirada fresca, nuevas oportunidades, nos da la posibilidad de tomar nuevas decisiones, pero llegamos con una maleta energética llena de habilidades y códigos. Esa maleta, la mayoría de las veces, comienza a abrirse después de los 33 años. Hasta entonces, trabajamos los programas familiares y aprendemos a través de la experiencia de nuestra familia de sangre. ¿Por qué precisamente 33? Es un umbral cuántico. Si la persona ha superado correctamente las lecciones de su linaje, a los 33 años comienza su historia personal.
Se abren los recuerdos sobre quién fue, qué habilidades trajo, cuál es su misión. Yo misma empecé a desarrollar activamente mis habilidades después de los 30 años, más precisamente a los 35, tras el nacimiento de mi hija. Aquí hay información que casi nadie conoce y es la clave para entender las transiciones cuánticas. Las primeras señales de tus superpoderes se manifiestan a los 3 años, luego se intensifican a los 7 años, pero lo más importante ocurre a los 14 años, se abren las puertas del poder. En un adolescente de 14 años recae toda la fuerza de las habilidades acumuladas en ciclos anteriores. Toda la fuerza, todo el conocimiento, todo el potencial, todo esto se activa al mismo tiempo. ¿Y qué sucede? El adolescente no entiende qué hacer con esa fuerza. Y los padres dicen, no te destaques, todavía eres pequeño, quédate quieto. Y comienza el conflicto. Una fuerza enorme quiere salir, pero la sociedad la reprime. Si los padres entendieran lo que está sucediendo, si prepararan al niño para ese momento, todo sería diferente. Veo adolescentes que han pasado conscientemente por las puertas de la fuerza. Ellos se comunican con sus padres como iguales, entienden su propósito, ya comienzan su camino de servicio. Y aquellos que fueron reprimidos pueden pasar toda la vida intentando recuperar esa fuerza. ¿Qué hacer si ya tienes 40, 50, 60 años y sientes que algo importante se perdió en la adolescencia? Es posible recuperar tu fuerza. Esto se logra a través del desbloqueo cuántico mediante el trabajo con el subconsciente, pero de ninguna manera a través de rituales oscuros con sangre, ni mediante sacrificios, ni otras formas de magia rural. Ahí puedes atraer la negatividad ajena. Utiliza desbloqueos personales o grupales, trabajo con cartas metafóricas, técnicas meditativas y de canalización, prácticas con runas, solo prácticas puras, sin ningún rastro de rusticidad. Lo principal es despertar el interés por uno mismo. Constantemente miramos hacia afuera. ¿Quién dijo qué? ¿Quién hizo qué? Pero hay que volverse hacia adentro y preguntarse, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Empieza con un diagnóstico de tus superhabilidades. Cuando vi que en mí dominaban las capacidades de clarisentir y clarisaber, todo cobró sentido para mí. Entendí mi misión, mi camino, mis pruebas. Puedes diagnosticar tus habilidades de forma gratuita en mi maratón de canalización. Ya en el segundo día haré este diagnóstico en directo y después del maratón te daré un cuestionario para un diagnóstico individual gratuito de tus habilidades. El enlace al maratón está en la descripción de este video. Y ahora sobre aquello en lo que muchos temen incluso pensar. ¿Es posible caer por debajo del nivel humano, pasar a mundos más densos y de baja vibración? Sí, es posible. Y la razón principal no son las malas acciones, como muchos piensan, sino el estilo de vida. Cuando una persona en un cuerpo humano lleva una existencia animal, su conciencia se degrada. Miren a su alrededor, personas que han perdido su apariencia humana, que viven por instintos, sin conciencia, ya no se sienten humanas. Y esto no es una metáfora, es una degradación real de la conciencia. En la siguiente transición, tal alma puede encontrarse en una realidad más dura, más agresiva o incluso en una forma de existencia más primitiva. Atención, esta posiblemente es la información más importante de todo el video. ¿De qué depende a dónde irás? En el momento de la transición cuántica, tu punto de percepción determina el siguiente nivel de existencia. En lo que pienses en el momento crítico, hacia allí te dirigirás. Si una persona se va con pensamientos como soy pecador, no soy digno, voy al infierno, él mismo se programa una realidad de baja vibración. Si piensa en el paraíso, crea una transición de alta vibración. Si se fija en una forma determinada, pasa a ella. Y esto no es una concepción religiosa, es la mecánica cuántica de la conciencia. Literalmente lanzas una flecha de intención hacia el futuro. El problema es que muchas personas, incluso la mayoría, se programan a sí mismas para lo negativo. Se consideran indignos, pecadores, malos. Y en el momento de la transición, ese programa se activa enviándolos a realidades correspondientes. ¿Qué sucede si la transición ocurre en un momento de gran estrés, pánico y miedo? Esta es una de las situaciones más peligrosas. Durante un ataque de pánico, la conciencia está fragmentada, descompuesta.
Si la transición ocurre en ese estado, el alma puede quedarse atrapada entre mundos y acabar en realidades caóticas. La buena noticia es que muy rara vez las personas se van precisamente en el momento de un ataque de pánico. El organismo tiene mecanismos de protección. Si existen trastornos mentales graves, demencia o estados alterados de conciencia, el riesgo, por supuesto, aumenta. Por eso en la antigüedad existían guías especiales para las almas. No eran sacerdotes, sino personas sabias, magos. Ellos ayudaban al alma a orientarse correctamente en el momento de la transición, guiándola hacia la luz. Ecos de este conocimiento se encuentran en los libros egipcio y tibetano de los muertos. Allí se describe cómo debe guiarse el alma. No temas lo que ves, ve hacia la luz. Verás diferentes visiones. Son proyecciones de tu conciencia. Hoy en día, cualquier canalizador profesional también puede realizar este trabajo, conectándose con el alma de quien parte y guiándola hacia la luz, porque algunos se van antes de tiempo. Existen varias razones cuánticas y son muy significativas. La primera razón es el agotamiento energético. La persona no sabe reponer su energía, solo la gasta. Obtiene un poco de energía de los alimentos, pero eso no es suficiente. Poco a poco recurre a las reservas estratégicas del organismo, aquellas destinadas a situaciones críticas. Y cuando ocurre una crisis real, ya está, no quedan reservas. La segunda razón son las almas visitantes. Algunas vienen desde el principio por poco tiempo para terminar algo pendiente de un ciclo anterior. Un año, 2, 10 y se van. La tercera, la más triste, son las almas limpiadoras. A veces, el linaje envía un alma que asume todas las programaciones negativas, enfermedades y maldiciones de la familia. Vive una vida corta, a menudo dolorosa, y se va purificando la línea familiar. ¿Es cruel? Sí, pero es un sacrificio. Funciona como el sacrificio de Cristo en el cristianismo. Uno asume los pecados de muchos. Después de la partida de tal alma, el linaje se purifica y recibe la oportunidad de un nuevo desarrollo. También suelen preguntar si la tarea es la misma para todos durante la transición. ¿Debemos todos volvernos amorosos, indulgentes e iluminados? No. El concepto de ama incluso a tu enemigo a menudo se entiende mal. Cuando le dices al universo, amo a quien me hiere, el universo escucha, esto me gusta, y te envía aún más personas que te lastiman. La verdadera tarea es alcanzar el nivel más alto de conciencia, unir tu conciencia con la fuente. Pero los caminos son diferentes para cada uno. Uno de ellos es a través del canalización. Se nos da un cuerpo material para conocer este mundo material, aprender a crear en la realidad densa, no solo soñar, sino crear aquello que se puede tocar, ver y medir. El problema es que al venir aquí olvidamos esta tarea. El instinto de ser como todos los demás ahoga nuestro impulso divino. Además, está la memoria genética de la persecución por pensar diferente. La Inquisición no solo existió en Europa, sino también en Rusia. Eliminaban a todos los que se destacaban, sabios, sanadores, científicos, músicos. El alma recuerda, destacar es peligroso. Y la persona empieza a negar e incluso a odiar aquello hacia lo que su alma se siente atraída. Pero la tarea es una sola, pasar a un nuevo nivel. Simplemente cada uno tiene su propia ruta hacia esa cima. ¿Cómo entender cuál es tu tarea? ¿Existen señales que indiquen el camino? La principal referencia es aquello hacia lo que te sientes atraído. Tu verdadero propósito es aquello que te pone la piel de gallina. Es lo que provoca entusiasmo, inspiración, deseo. Quiero conocer esto, quiero dedicarme a esto, y eso puede cambiar a lo largo de la vida. Primero una cosa, luego otra. Todo eso son facetas de tu camino. La clave es ser creador, ser hacedor, y no necesariamente tiene que ver con el arte. Incluso un pintor puede abordar la pintura de una pared de manera creativa, una manicurista puede crear una obra maestra en las uñas, un peluquero puede transformar tanto la imagen de una persona que le cambia la vida. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. De manera mecánica o creativa, con alma o siguiendo un patrón. Para quienes ya sienten que es momento de actuar, existen varios caminos. El primero es el autoaprendizaje. Empieza con fuentes abiertas. Siente hacia qué te sientes realmente atraído. No porque alguien te lo haya aconsejado, sino porque tu alma responde a ello. El segundo es aprender con un mentor. Algunas personas necesitan un guía, alguien que muestre el camino, apoye y oriente en un entorno seguro y acogedor.
Ese también es un camino correcto, si sientes esa necesidad. El tercero es para quienes no están listos para estudiar por sí mismos, pero sienten la necesidad de una transformación. A veces basta con una sola práctica, una sola sesión, y la persona ve en qué momento tomó el camino equivocado. Ocurre una revelación. ¿Cómo no me di cuenta yo mismo? Y todo empieza a encajar. Lo importante es empezar por lo pequeño. Observa, prueba, siente aquello a lo que responde tu alma. No te apresures a comprar todo lo que ves. Primero decide la dirección que quieres tomar. Sabes, el universo constantemente nos pone pruebas. Y una de las principales es, ¿ayudarás cuando sea incómodo hacerlo? Pero también hay una trampa. Algunos se convierten en rescatadores profesionales, ayudan a todos sin excepción, olvidándose de sí mismos. Ese no es un camino de desarrollo, es un camino hacia el agotamiento. Por ejemplo, ves a un gatito en apuros, lo salvas, lo alimentas, le buscas un hogar. Ese es un impulso natural de compasión. Pero si ya buscas intencionalmente animales enfermos, llevas a cada uno a casa y pones en riesgo la salud de tu familia, eso ya es una transgresión. Es una compensación de problemas internos. Cientos de practicantes vienen a mí para trabajar el patrón de quiero ayudar a la gente. Durante varios años pudieron dedicar su vida gratuitamente a colegas, familiares, amigos, organizaciones. El resultado: agotamiento, relaciones deterioradas, ingratitud, insultos, maldiciones, desvalorización hacia ellos. Todo esto junto con un creciente sentido de consumismo. Como además es gratis, traeré a todos mis conocidos. Así los esotéricos se olvidan de su propio desarrollo. El equilibrio es la clave. Sí, es necesario ayudar y hacer el bien, pero sin olvidarse de uno mismo. Tú también mereces cuidado, desarrollo y bienestar. ¿Qué podrás dar a los demás si tú mismo estás vacío? Y por último, lo que es necesario saber, ¿es posible quedarse atascado entre realidades durante la transición cuántica? Sí, y este es el escenario más aterrador cuando el alma no puede ni regresar ni avanzar. Esto ocurre cuando el alma está muy apegada a un lugar o a personas, cuando ocurre una muerte repentina y la persona no entiende lo que ha pasado. Esto sucede con mayor frecuencia en casos de suicidio, cuando aún quedaba energía para vivir, pero el cuerpo fue destruido intencionalmente. También puede ocurrir si una persona fue asesinada en contra de su voluntad cuando no estaba de acuerdo. Además, si le quedaban recursos sin gastar. Si la persona murió en coma o mientras dormía, no comprendió que había entrado en la transición. A menudo, estas almas se convierten en lo que la gente llama fantasmas o poltergeists. Tienen todos los sentidos físicos, deseos y memoria. Se consideran vivos, pero no tienen la posibilidad de interactuar con las personas vivas y esto les genera sufrimiento y agresión. Es importante entender, no todos los fantasmas son almas atrapadas. Las personas ven fenómenos completamente diferentes y los confunden con fantasmas. Pueden ser seres de otros mundos. Pueden ser estallidos energéticos. Pueden ser formas energéticas mágicas o temporales, pero las verdaderas almas atrapadas son una tragedia. Por eso es tan importante prepararse para la transición cuántica con anticipación, limpiar los apegos y elevar la propia vibración. Y ahora, algo de lo que muchos sospechan, pero temen decir en voz alta. ¿Existen entre nosotros aquellos que solo parecen humanos? Sí. Personalmente he conocido a personas sin alma. No es una metáfora ni un insulto, sino una constatación de hecho. En un cuerpo humano, en lugar de un alma humana, puede haber algo diferente. Se les puede reconocer por los ojos. Ojos absolutamente vacíos de vidrio son el espejo del alma. Y ahí, en lugar de un alma, hay vacío, o peor aún, hay una criatura, a menudo agresiva, que controla completamente el cuerpo. Y esto no es lo mismo que la posesión. En la posesión, en el cuerpo hay un alma humana y un ente invasor. Algunas prácticas incluso realizan estas invasiones a propósito para potenciar sus habilidades. Pero los que no tienen alma son otra cosa. Eso es muy aterrador. Es como una película de terror. Solo la realidad. También existe el fenómeno opuesto, almas altamente desarrolladas que vinieron con una misión especial. Vienen raramente, es difícil para ellos aquí. Las personas también se sienten ajenas y a menudo se vuelven agresivas. A la multitud no le gustan aquellos que sobresalen, incluso si aportan bien y curación. Por lo tanto, estas almas se ven obligadas a esconderse, a vivir desapercibidas o a moverse constantemente. La historia conoce muchos ejemplos en los que portadores de una conciencia elevada
fueron destruidos precisamente por su diferencia, por no ser como los demás. Queridos míos, el tiempo de la transición cuántica ha llegado. Lo que profetas, místicos y científicos anunciaron está ocurriendo ahora mismo. Pueden convertirse en parte de una nueva realidad o quedarse en una matriz que se desmorona. La elección es suya. Por eso los invito a un maratón de 3 días. Despliega tus superpoderes en 3 pasos y cambia tu vida. En 3 días de trabajo intensivo durante el maratón obtendrás herramientas para la transición cuántica. Primer día, limpieza de la negatividad, de todo lo que te arrastra hacia abajo, de maleficios, mal de ojo, maldiciones, conexiones energéticas y robos energéticos. Segundo día, activación de tu verdadero potencial. Tercer día, integración de tus nuevas habilidades en la realidad. Durante siglos, los antiguos maestros transmitieron este conocimiento solo a los elegidos. Ahora puedes acceder a un poder que transformará toda tu realidad, tu energía y tu bienestar, que te ayudará a sobrevivir en este mundo difícil y a ayudar a tus seres queridos. ¿Estás listo para cambiar tu vida para siempre en solo 3 días? Regístrate en el enlace que aparece en la descripción. Ha llegado el momento. La transición cuántica no espera. Nos vemos al otro lado.